Inmortales. En esta ocasión hablamos del clásico Con la muerte en los talones de Alfred Hitchcock. Saludo a mis compañeros de tertulia desde Ceuta, Rafael Villena. Hola, Rafael. Hola Marcos, buenas tardes Sergio, buenas tardes a todos los espectadores también. ¿Qué Y desde tal? Asturias, como ya ha dicho Rafael, está Sergio allí esperándonos, Oviedo. Hola, Sergio. Hola Marcos, Rafa, buenas tardes, ¿qué tal todo? Todo muy bien y preparados para para hablar de esta gran película que es Con la muerte en los talones. Voy a dar unos datos, como siempre, que introducen el año de la película, guionista y demás, y empezamos con las introducciones individuales de cada uno. Es una película de 1959 con guión de Ernest Lehman, como ya hemos dicho antes, dirigida por Alfred Hitchcock, y con un reparto formado por Cary Grant, Eva Marie Saint, James Mason, Martin Landau y Leo Harrison, entre otros. Es una película que se rodó en 1959, como habíamos dicho, que por cierto, en ese año moría una gran estrella del cine, bueno, un gran director de cine, Cecil C. DeMille, muy grande. Para nosotros que nos gusta mucho el cine clásico. Y por mencionar algo más, los premios, tuvo 3 nominaciones: mejor guión, mejor montaje y dirección artística. Y otra anécdota sobre los premios es que ganó el Festival de San Sebastián al mejor director ex aequo. Al parecer salían imágenes ahí del nodo y demás afectivo cuando vino a San Sebastián. Pues sin más pérdida de tiempo, pasamos a introducir. Rafael, ¿qué te ha parecido Con la muerte de sus talones después de verla otra vez? Bueno, antes de comenzar a analizar un poquito la película, a comentar, me gustaría indicar que estamos hablando seguramente de uno de los directores de cine más populares de todos los tiempos. Cuando hablamos de Hitchcock, incluso personas que no aman tanto este arte, pues les suena Hitchcock, ¿no? Y aquí hablamos quizá, pues como él decía, como el propio Hitchcock decía, de su mejor thriller. Estamos hablando de una película en la que ya no solo juega con el suspense y la intriga tan característico de su cine, sino que hay otros elementos básicos en su trabajo como autoral de cineasta, como por ejemplo el ritmo narrativo que tiene, la justaposición de planos, que era un fanático a la hora de componer los planos, como dónde situaban la cámara, los picados, contrapicados, los zooms que realizaba. O sea, la justaposición, porque a él le encantaba justaponer todos los planos. Y luego otra característica de la película, que ya hablaremos más adelante de ella, es los dos colaboradores suyos, tanto los títulos de crédito de Saul Bass como la música de Bernard Herrmann, que colaboró con él tantas y tantas veces. A mí la película me parece pues una absoluta maravilla que condensa muy bien lo que es el estilo Hitchcock, no solo por el ritmo narrativo, el suspense, la intriga. Aquí está introduciendo también el tema de la Guerra Fría a través del espionaje. Incluso quizás fue pionera de lo que vino después, en los años 70, con todos los magníficos thrillers setenteros e incluso películas de James Bond. Y para el American Film Institute estamos hablando que la consideran como una de está entre las 55 mejores películas de la historia del cine americano. Y en fin, nada más que la introducción, que simplemente que es la película que sin duda es más representativa de su estilo, más representativa del estilo de Alfred Hitchcock. Bueno, y Sergio, ¿qué piensas? Pues, ¿qué decir de Alfred Hitchcock, ¿no? El maestro de maestros. A ver, es una película, a mí me encanta, la he visto recientemente y, bueno, es maravillosa de principio a fin, desde que arranca en esa especie de hotel donde lo confunden con Josh Kaplan hasta que termina. Y yo creo que sí, que es las obras más carismáticas de Alfred Hitchcock. Y no solo eso, sino que yo creo que encima resume toda su carrera en América, porque tiene todos los temas que le interesan a Hitchcock, ¿no? Aquí tenemos un doble MacGuffin, ¿no? El tema este de un elemento de suspense que hace que los personajes se muevan sin rumbo fijo. Y en este caso tenemos dos MacGuffin, ¿no? Que era el microfilm que están buscando durante toda la película y quién era George Kaplan.
Y además, pues tiene esas rubias que tanto fascinaban a Hitchcock, en este caso es Eva María Sainz, y también tiene una escena en un tren, que le fascinaban los trenes a Alfred Hitchcock, y sobre todo tiene un diseño de producción y artístico de producción que me parece fantástico, porque una de las obsesiones de Alfred Hitchcock por la que quiso rodar la película es porque quería rodar en el Monte Rushmore. Probablemente sea una de las localizaciones más fantásticas de donde ha conseguido rodar en su carrera. También rodó en la Estatua de la Libertad de Nueva York. Y nada, tiene toda la magia del cine de Hitchcock y sobre todo creo que tiene un Gary Grant en la cima de su carrera y creo que aquí Gary Grant representa el cine, ¿no? Ese tema que tanto le gusta a Hitchcock, que es el falso culpable, ¿no? O ese hombre de corriente de negocios que se mete en una trama de espías, de agentes dobles, de agentes secretos y que le supera la trama, pero aquí tiene la particularidad que Gary Grant es el cine, ¿no? Y dijo Ian Fleming viendo la película que sería ideal para James Bond. Yo creo que sí, porque es elegante, tiene clase. ¿Cómo le quedan los trajes a Gary Grant en esta película? Prácticamente ni se le mueve el flequillo en toda la película, ni se mancha. Nada, la escena, con qué humor tiene, el sarcasmo que tiene en todas las escenas, la química que tiene con Eva María Sainz y bueno, aparte que luego la película tiene algunas de las escenas más emblemáticas de la historia del cine que luego comentaremos y por todo esto y por mucho más creo que con la muerte de los talones para mí es una de las sombras cumbres de Hitchcock y para mí el conjunto con La ventana indiscreta es la que más me gusta. Sí, yo también pienso que es una de las grandes obras de Hitchcock y yo diría que casi una obra maestra del cine. Por no decir casi, yo digo que es una obra maestra del cine. Creo que el ritmo de la película con la música de Bernard Herrmann es increíble, donde nos muestra géneros como comedia, suspense, romance. Yo diría que también el miedo es una de las partes importantes de la película, que lo expresa en muchas de otras de sus películas. Esto obedece a un trauma de la niñez, que luego iremos hablando de él, como hace con todo. Hitchcock al final hace películas autobiográficas, aunque él monte una trama que siempre es secundaria para llamar la atención del espectador. Otra de las virtudes que creo que tiene esta película es, como siempre, cómo toca las teclas de las emociones del espectador, ¿no? Él cambia el ritmo, él te lleva por donde quiere y bueno, y te crea la emoción que quiere en cada momento. Es decir, Hitchcock está por encima del espectador, no el espectador por encima del director en este caso. Otro dato importante, como bien habéis comentado, es Cary Grant y Eva María Sainz, que están los dos perfectos. O sea, Cary Grant es la elegancia y Eva María Sainz para mí es la seducción, ¿no? O sea, la videoimagen de la seducción en esta película. Y para terminar, me gustaría también decir pues, el tratamiento del amor que siempre expresa Alfred Hitchcock en sus películas, ¿no? Que también tiene que ver un poco con su ideario del amor y también de sus pequeños traumas por ser, digamos, tener un físico, entre comillas, no muy apropiado y que él estaba enamorado de las mujeres pues muy guapas, ¿no? Y entre ellas las rubias, como no. Y esto es un poco el resumen de lo que yo creo que es esta película con Amor de los Talones, que iremos ahora un poco desgranando. Si queréis empezamos con, pues, no sé, por donde queráis empezar. Rafael, ¿qué quieres comentar más de la película? ¿Por los géneros, esta mezcla de géneros, el MacGuffin, la Guerra Fría? Porque tiene tantas cosas. Pues es lo más curioso el tema de los MacGuffin, que fue un género acuñado por él mismo. Desde entonces, pues, los MacGuffin de Hitchcock, ¿no? Era curioso cómo él metía en una trama, en una película, se inventaba un personaje, una historia, iba llevando al espectador por ahí, te iba llevando por donde él quería, manipulando al espectador como no ha hecho nadie, para luego al final darte cuenta de que ese personaje o esa trama no existe, pero realmente funciona perfectamente dentro de lo que es la historia en sí. Porque realmente si estamos hablando aquí de Josh Kaplan, de estás toda la película pensando quién es Josh Kaplan hasta que ya al final
te destapan la historia y dices tú, ostras, que este señor pues no existía, pero ha sido el enganche para que el espectador lo lleve yo por donde yo quiera, ¿no? Y luego respecto a lo que decía Sergio también, el icono del arte de los espacios que a él le gustaba tanto, como ya no solo en esta película con el tema del Monte Rushmore, sino que por ejemplo, en Rebeca, ¿no? Que tenemos allí también, por ejemplo, esa mansión Manderley, que era, digamos, el enlace de la película con toda la historia, porque él era un fanático de rodar en espacios, ¿no? Y luego, por supuesto, todo el engarce que tiene la historia, aparte del romanticismo que tiene, todo lo que lleva de la intriga de espías que lleva. De hecho, como comentó Sergio, que Ian Fleming, que el creador de James Bond, pensara que hubiera sido un perfecto James Bond, pues con eso lo decimos todo, ¿no? Y que está perfecto, él está perfecto en su papel de dandy, de persona normal de negocios, que se ve de buena primera metido como un hombre normal en una situación extraordinaria y cómo lo están manipulando y que nadie, que incluso su madre tampoco le hacía caso. Bueno, su madre también era otro de los temas de Hitchcock, cómo trataban a las madres, ¿no? Cómo las infantilizaba, caricaturizaban a sus hijos. Yo no sé si es que su madre realmente hacia él tuvo ese tratamiento, ¿no? Y en fin, Era más joven que él, ¿eh? ¿eh? En la película la actriz que hacía de madre era más joven que Gary Grant. Fíjate Sí, cómo está Gary Grant de fantástico y de en plena forma, ¿eh? Es que vamos, era la elegancia en persona, ¿no? O sea, todas las mujeres se derretían. Bueno, en la misma película lo refleja. bueno, en todas las comedias que rodó anteriormente, en todas las que hizo con Howard Hawks o con George Cukor, el tío se llevaba de calle en la pantalla cualquiera, vamos. Y Yo, luego pues, quería comentar también lo que decía Sergio sí, de sí. la obsesión que tenía con Hitchcock con las rubias, ¿no? Porque creo recordar que el propio Grant le propuso a Sofía Loren y él dijo, no, 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 a mí Sofía Loren me parece una gran señora, pero yo quiero una rubia. Y creo que contactó tanto con Kim Novak, con Grace Kelly, para ver si le ofrecían, y no pudieron, no sé por qué motivo, igual estaban en otro proyecto y no aceptaron. Y yo creo que la elección de Mary Sand, supongo que después de ver La Ley del Silencio, pues ahí lo clavó, porque la química que hay entre los dos en pantalla es extraordinaria. Extraordinaria. Al parecer, Y los estudios querían escoger para la película a Chit Charis, que hablamos el otro día de los musicales, que era una morena, y Hitchcock no quiso. No quiso, no quiso. sí, pero luego parece ser que con Eva Marie Saint hubo algún pequeño problema, ¿no? Bueno, a la hora de rodar y tal, no le gustaba más otro tipo De bueno, cine. cuando ya tuvo la experiencia de rodar con ella, pues ya parece ser que decía que no, que le costó mucho que ella se mostrara más sensual, más, ¿sabes? Como él quería. Pero bueno, en la película al final lo que ha quedado es que lo borda, vamos, no, Sí, Sí. sí, sí. eso está clarísimo. Y otra cosa, ¿no veis? O sea, yo me doy cuenta de la elegancia con la cual saca a las mujeres. Bueno, como nosotros somos hombres, no Lo hablamos iba tanto a de comentar, lo calidad. iba a comentar yo. En los primeros planos que saca de las mujeres, le saca una belleza y una luminosidad en la cara y cómo sonríen, cómo se expresan. El tío se notaba que era un amante de las mujeres. Cómo van vestidas, además, son súper elegantes, súper, o sea, creo que está adelantado a su tiempo en la moda incluso, ¿no? O sea, Yo recuerdo a un Vértigo como vestido aquí en Novak, alucinante, como lucía vestido ella para cada vez que sale por las calles paseando. Digo, alucinante, es que era una enamorada de las mujeres totalmente, sobre todo de las rubias. Y lo guapa que saca Grace Kelly en todas sus películas, ¿eh? Sobre todo me sí, acuerdo ahora en La ventana indiscreta, sí, en Atrapa un ladrón, ¿no? o Atrapa a un ladrón, correcto. Y en el intento de asesinato en Crimen Perfecto está tremenda también. Sí, Cuando lo sí. intentan, sí, sí, Yo creo que De- una de las que más le gustaba, junto con Tippi Hedren, era Grace Kelly, ¿no? Grace Kelly, sí. Una de las que más le Sí, sí. Yo gustaba. me acuerdo porque la vi recientemente, La ventana indiscreta, cuando está Jace Stewart y ella decide quedarse a dormir, que a él le sorprende, y dice, pero si no tienes nada que ponerte, llevaba en el bolso el camisón ese que llevaba, que sale radiante, Jace Stewart, que supongo que ya la había visto con el camisón, se queda estupefacto ahí, es fantástica, la saca guapísima en esa película. Era. Sí, y como ha dicho Sergio en la introducción, Cary Grant, ¿no? ¿Cómo le quedan esos trajes? Nos da envidia, ¿no? Y ni se despeina en toda la película, ¿eh? Oye, la escena cuando están en el hotel
y le llevan el traje limpio y dice, usted es George Kaplan, y coge el traje y se lo pone por encima y dice, esto no puede ser mío, ve cómo le queda corto y pequeño, ¿no? Queda todo bien, ¿no? Pero claro, el que llevaba él era un pincel, el tío, sí, le quedaba estupendo. No, y además el personaje porque Hitchcock ya trabajó con Garrigan en Sospecha y Encadenados, que eran personajes más oscuros, ¿no? Eran personajes más oscuros. Aquí el humor que tiene el personaje, el sarcasmo que tiene, cómo se defienden las situaciones es fantástico. Bueno, la escena de la subasta que me parece maravillosa, cómo se defiende para salir de la escena con una especie de humor muy semejante al que podía tener Groucho Marx en la escena de la subasta. Sí. Es ideal. O ese sarcasmo con lo que habla a los malos, ¿no? Mira, te apunté yo una frase aquí y le dice a Eva María Shea, imagino que lleváis a un hombre a la muerte sin casi deja de proponértelo, ¿no? Dice, casi no te lo propones y llevas a un hombre a la muerte, así que deja de proponerte que me estás empezando a acosar. No, es un virtuosismo increíble, tanto los actores como Hitchcock, que no tiene duda, aunque en algún momento se le cuestionó, ¿no? A Hitchcock con esto de la novel back y todos estos, ¿no? Los Callers que decían que no era tan bueno y sí, demás. bueno, de hecho, hay gente que sigue dudando de que sea un autor, porque muchísimos de los guiones no los firmaba él, pero bueno, aunque yo no lo firmara, yo creo que él metía mano en el guión y luego rodaba como le daba la gana. Es que 40 años después de muerto sigue siendo copiado y admirado. No sé si os acordáis, por ejemplo, ahora me estoy acordando de la escena de El Día de la Bestia de la Iglesia, cuando cae al final cuando cae por el precipicio, eso Sí, está sí, copiado de Hitchcock. está copiado, sí. Y Pero otro gran realmente... admirador y plagiador de su cine fue Brian De Palma. Bueno, y es Brian De Palma, en la Sí. forma de montar las escenas y demás. Bueno, yo creo que lo ha copiado mucha gente, ¿no? Incluso los que he comentado de la Novel Back también le han copiado, aunque al principio lo criticaban. Entonces, claro, es que estamos ante uno de los grandes, que creo que nunca ganó el Oscar, ¿no? Nunca ganó el Oscar. Es increíble. Increíble. Volviendo un poco al MacGuffin, que Sergio ha dicho una cosa muy importante en la introducción, es que en esta ocasión lo utiliza doblemente. Es que ahora encima soy listo, pero ahora voy a ser doble listo, ¿no? Sí. Porque te estás comiendo el coco entre George Kaplan y el microfilm, que al final de la película parece que se ve algo ahí, pero entre la oscuridad del Rushmore lo tienes que adivinar que dentro está el microfilm, porque se ve la pieza de cerámica rota, pero no se ve exactamente si el microfilm existía o no. Exactamente. Y yo lo que me llama la atención de Alfred Hitchcock y bueno, de esa escena, lo que comentáis del MacGuffin, si se rodara hoy en día esta película, ¿no creéis que el director explicaría, bueno, mira, esto es un microfilm que se sirve para esto, no sé qué, que tiene los secretos de los agentes dobles en Alemania, no sé qué? Darían ahí mil vueltas para no decir nada. Aquí Hitchcock no le interesa nada el microfilm. Tampoco le interesa quién era George Kaplan, pero es lo de menos. Lo importante es el viaje, es el recorrido, es las aventuras. Pero le da igual, ¿no? El microfilm. Por eso creo que es la magia de este MacGuffin, que el microfilm, que es realmente la esencia de la película, no se explica en ningún momento qué es, qué lleva, qué tiene, para qué lo quieren. De hecho, lo dejan ahí y ahí quedó la película, acabó y no te enteraste que tenía el microfilm, para qué valía, qué estaban buscando y incluso a qué se dedicaba este fantástico, que también el villano está fantástico, James Mason. ¿Qué era? ¿Un agente doble? ¿Un agente ruso? ¿Un agente, no se sabe, alemán? Ni idea. Sí, pero sí, la trama es secundaria, pero siempre deja una pullita, ¿no? Quiero decir, sí. Claro. En la escena final se sube por encima de los presidentes, va dejando ¿eh? En los periódicos sale que es la época de Nixon y ya está cuestionando los servicios de inteligencia. Ojo, ¿eh? Ojo, y que él, como buen inglés, venía de la época del final de la Segunda Guerra Mundial, con lo que sufrieron allí en Inglaterra, ¿no? Exactamente, que sí, que es secundaria, pero ahí está, ¿eh? La trama tiene siempre su pequeña crítica, ¿no? Por cierto, vuelta a ver, para que veáis que las películas hay que verlas varias veces, he cogido un detalle que no me había dado cuenta o no me he percatado hasta que lo leí hace poco en una revista de cine y dije yo, coño, ahora que la voy a ver voy a fijarme en ese detalle. El título en inglés, ¿qué pensáis de él? Northwest.
Quiere decir algo así como, si le haces una traducción al español, quiere decir ir al norte por el noroeste. No tiene sentido. O sea, primero creo que juega doblemente con el título, en el sentido de que ¿cómo puedes llegar al norte por el noroeste? No tiene sentido. Quiere decir como que es un viaje a ningún lado, no hay destino, no hay... Eso es una de las primeras cosas que descubrí. Pero, ¿sabéis cómo se puede llegar al norte por el noroeste? Lo explica, y me he dado cuenta ahora que la he vuelto a ver, por la línea noroeste. La línea de avión en la que viaja al final Gary Grant hacia ir al Hotel Rushmore, viaja en una línea de avión que se llama Northwest, o sea que es fantástico. No me había percatado hasta después de muchos años que la he vuelto a ver. Es increíble, se llama Northwest. ¿Cómo se puede ir al norte? Por el noroeste, pues se puede ir en una línea de avión que se llama, una compañía que se llama Northwest. Y lo pone varias veces, ¿eh? Si me he fijado que lo pone al principio cuando entran en la terminal y después en un cartel ahí arriba del avión. Sí, sí, bueno, una vez más, todo esto está lleno de pequeños detalles bueno, que te hacen que la película pues sea increíble. Yo también me quedo con una anécdota que contaba el guionista, ¿no? Ernest Lehman, que es un poco lo que Hitchcock al final quiere hacer en sus películas, ¿no? Que es lo de la creación de las emociones, ¿no? Y hay una anécdota que dice, no estamos creando una película. En una cena le dice esto a su guionista. Estamos creando un órgano que si apretamos una tecla, apretamos la tecla de la alegría, ¿no? De hacer reír a la gente. Le damos a otra tecla y le hacemos entristecer o llorar. O sea, con esto ya te dice lo que él quería hacer, que es un poco se une un poco al hilo de Sergio en relación a ese viaje, ¿no? O sea, sí, es lo que pasa durante, ¿no? Y lo que él quiere que pase sobre todo es en el público es crear una serie de emociones. No sé si vosotros lo veis de esta forma. Sí, correcto. Totalmente, correcto. Sí, sí, sí. De hecho, la famosa escena, que luego la pondremos del avión, si os fijáis, bueno, es una escena que está rodada magistralmente, ha sido mundialmente imitada y aparte que la escena en sí es magistral porque sabes que le va a pasar algo, pero no sabes dónde. O sea, en cualquier momento le va a pasar algo, pero no sabe dónde. Entonces llega a esa carretera, primero ve a un hombre, va a pasar un coche, el espectador no sabe por dónde le va a venir, hasta que un detalle de un avión que pasaba a lo lejos, ahí ya te das cuenta que le dice, ese avión de fumigar no está fumigando donde debería. Y entonces ya el espectador ya se pone en la alerta. Bueno, y es la magia de eso, de no saber lo inesperado, ¿no? Que el espectador se mete casi en la piel del protagonista. Totalmente. O sea, él hace una serie de cosas durante la película que te hacen llamar la atención para contarte después lo que te quiere contar, ¿no? O sea... De hecho, cuando no te fijes en lo que te está contando. Bueno, y de hecho, en esa escena que luego la comentaremos, el detalle del plano aéreo, fijo, ¿vale? ¿Cómo se va viendo? Una explanada todo arrasada por el sol, con unas plantas que están quemadas. ¿Cómo se va acercando ese autocar? Despacio, despacio. Y tú vas fijándote en que hay movimiento, ¿no? Cuando se va al autocar y se queda el sol ahí pequeñito en medio del plano, tan pequeño, tú ves la soledad del personaje de que se está volviendo loco, de que lo están mareando y que no sabe por dónde va. Y eso es como juega él con lo que tú dices, con la emoción del espectador, ¿no? Claro. Es decir, bueno, estás solo en medio de la nada, porque es que estás en medio de la nada. Y en fin, y luego cuando aparece ese buen señor, se baja del autocar, lo primero que le dice, ¿usted es George Kaplan? Le pregunta por George Kaplan, y entonces tú estás pensando, ¿quién será George Kaplan, no? Aparte que la escena no tiene ni música. Nada. Fueron 7 minutos. Se queda la tensión prácticamente sin música. Y cómo maneja ahí el tiempo y el espacio, el tío, es tremendo. Tremendo. Bueno, y luego el tema de los planos, ¿no? Porque ya que dices el tiempo y el espacio, los planos, siempre mete planos cenitales desde muy arriba. Tampoco. Desde muy arriba. O sea, ahí yo creo que él quería decir, este hombre está solo, nadie le hace caso, está solo. Fijaos lo pequeñito que se ve desde arriba. Se ve cuando se va al autocar, se ve un pequeñito y todo. Y encima te ponen todo aquello, todo quemado, no ves nada verde por ningún sitio. Pues el verde esperanza, aquí no hay ninguna esperanza, lo vas a ver todo. Está súper genial los detalles de antes, ¿no? Lo que hablábamos de los detalles. Sí. Es increíble. Y bueno, ya yendo un poco a las escenas así más famosas,
la típica del avión, bueno, que la hemos dicho cuando fumiga y tal, pero vamos, la escena cuando se cae y tal, que ya el avión está ahí, pero que bueno, que también si lo miras bien, dices, joder, ¿y para qué mete esta escena una avioneta ahí? No lo pueden capturar de otra forma, ¿no? Y lo cónica que es esa escena, ¿eh? Porque sin que poca, a lo mejor no la había visto todo el mundo la película, pero todo el mundo la asocia ya con la muerte en los talones, a Hitchcock. Totalmente, macho. Incluso disparaba y todo, ¿eh? Ahí. Es que son 7 minutos sin música y nada. simplemente una persona sola en pantalla con un avión que se rodaría el avión después. O sea, él solo en la escena, es que, bueno, es un prodigio. Un prodigio. Impecable, ¿no? En todo momento. Sí. Y ya que hemos tocado un poco el tema de las escenas, bueno, está la típica de la subasta, que bueno, que es, yo diría que hasta surrealista. Está también la escena final, que a mí me gusta mucho, ¿no? La de los presidentes. Sí. A la de la avioneta, de la que hemos hablado. Está también la anécdota de la ONU, que no pudo rodar, pero sí que se fue a otra calle paralela donde se veía la imagen de la ONU y se llevó a Cary Grant ahí. ¿Qué comentáis qué os gustaría decir sobre esto? A mí, por ejemplo, me gusta, bueno, todo lo que se está comentando, pero me gusta también la primera escena cuando está en el restaurante y llegan los dos esbirros allí y empieza uno al otro y dicen, Kaplan, como diciendo, este es Kaplan, nos vamos a meter aquí en un... Y cómo detener el plano en la comida que él está teniendo con sus compañeros de trabajo, el zoom que pega rápido hacia los dos esbirros para decirte, cuidado que va a empezar aquí la trama. Cómo capta la atención ahí del espectador, como decir, a este hombre vamos a buscar ahora aquí un marrón importante y ahora vais a ver en qué consiste, ¿no? Y cuando ya se lo llevan, se lo meten en el taxi y bueno, él se lo lleva con una naturalidad que se va como diciendo, estos señores de que van a ver, yo que soy aquí un hombre de negocio que me estás contando, y cuando le dicen Kaplan es una escena también bastante introductoria de lo que le va a venir encima, ¿no? Y antes de esa escena, cómo filma la calle esa de Park Avenue, llena de gente, llena de vida. Esa calle me parece maravillosa. La he visto muchas veces la escena y bueno, es un prodigio cómo rueda esas escenas con gente. Que hay varias escenas en la película que me parecen maravillosas. Está la de la estación de tren. El asesinato. Sí, que es otro prodigio de gente, de vida, de gente moviéndose. Qué difícil debía ser rodar ese tipo de escenas, todo el mundo haciendo algo en plano, esos planos cenitales donde se ve toda la estación. Y que al final también hay otra en esa especie de cafetería donde se ve también todo el público. Cuando ella dispara. Sí, cuando ella le dispara, correcto, sí. Y tú la primera vez que ves la película dices, ostras, la dispara. Mira, luego, fíjate, lo que hablabais de lo de que te quiere llevar y no te fijas en los detalles que hay detrás de la escena. Hay una escena que en esa de la cafetería que le pega el disparo, uno de los, bueno, que lo ves en un documental, pero no porque te des cuenta en la película, si os fijáis hay un niño que antes de oír el disparo, debería de rodar tantas veces la imagen, que antes de oír el disparo se tapa los oídos, así justo detrás de Cary Grant. Y a no ser que te lo digan, no te das cuenta, porque hay tantas cosas, pasan tantas cosas. Si Hitchcock te quiere poner la pantalla y que te fijes en un toma determinado, que lo que hay detrás no lo ves. Por cierto, hablando de la elegancia, hasta en las casas, en los hoteles, en todo eso hay elegancia, ¿eh? Porque la casa del Monte Rushmore es la hostia, ¿eh? La repera. Ah, sí, la repera, sí. Incluso la casa que la llevan por primera vez. Sí, al principio una mansión que no es, una mansión. La casa del este, ¿no? Del que es el de la ONU, ¿no? Sí. Que otra cosa que me llama la atención, que eso sí que se repetiría en muchas películas de suspense o de cine negro. ¿Os fijáis que eso se lo olvidó inventar Hitchcock? Cuando vuelve de nuevo a la casa, dice, no, aquí estaba el bar. Dijo, no, aquí hay libros ahora mismo. Aquí me cayó alcohol por encima del sofá y el sofá estaba impoluto. Es fantástico, ¿eh? Como que te queda esa falsa sensación de angustia, ¿no? Que está viviendo el personaje porque nadie le cree. Ahí en ese plano la carita que pone Martin Landau cuando le va diciendo, aquí estaba el alcohol, y dice, ¿pero qué dices? Sí, aquí hay libros, ¿sabes? Sí. Y luego comentando otra vez
lo que muchísima gente aficionada y no aficionada al cine conoce del cine suyo es que en casi todas las películas sale Hitchcock. Y entonces en la Ya. escena del plano cenital de la calle del principio, cuando va a subirse al autobús, suben todos y se ve que llega por detrás y se le habían cerrado las puertas, no pudo subir. Digo, bueno, mira, ahí está, ahí está. El ¿Qué le cameo, gustaba a él? cameo. ¿Qué le Cameo gustaba a él? famoso. Sí, como salir en un plano de forma espontánea y vamos, genial, era un tío muy peculiar, desde luego. Que Y decía sobre, que sí, decía que los hacía al principio para que la gente no perdiese el ritmo de la película buscándole durante toda la película y no se centrase en la película. es que era un virtuoso de liar al espectador, o sea, Sí, y sí. parece que lo estudiaba bastante, o sea, parece ser que iba a las salas de cine y veía un poco el comportamiento del espectador, ¿eh? Él tenía muy estudiado ese tema y obsesionaba. Igual que lo obsesionaba el miedo, ¿eh? El miedo, Sí, sí, el miedo, el miedo. anécdota de que su padre lo llevó a una comisaría de policía de pequeño y tal, y por un castigo y no sé qué y no sé cuántas, y desde entonces ha cogido sobre todo manía a la policía porque la sacan en todas las películas un poco más, Sí, sí, sí. y demás, o sea, y en todas sus películas hay miedo, ¿eh? En casi todas siempre hay un punto de miedo, a favor del suspense o del terror, ¿no? Hombre, aquí cuando esa avioneta lo está tiroteando y pasan miedo realmente, ¿no? Porque el pobre hombre se siente acosado porque lo están tiroteando. Sí, sí. Exactamente, exactamente. O Dicen sea que, que Final, ¿no? El último plano, lo bien montado que está, cuando está Martin Landau, que le está pisando el pie, le está pisando la mano y están los dos enganchados, y rápidamente hace así, lo sube y rápidamente pasa a la escena que están ya en el tren, ya como matrimonio, ya los dos dicen, ¿qué estabas pensando, no? Cómo juegas con las emociones y con los sentimientos ahí, ¿no? Pasas del miedo al momento, a los 20 segundos, pues, a la esperanza de verlos a los dos juntos, de que ya la película, genial, vamos, genial. ¿no? sí, y Y cómo la maestría que tenía para rodar en pocos minutos, la conversación que tiene cuando sale la película Gary Grant, cómo lo presenta Gary Grant, está hablando con la secretaria y en pocos minutos, ya durante la conversación, le quita el taxi a uno diciendo, oye, que esta señora está mala, tiene que coger el taxi. Ya estás viendo cómo es ese personaje, ¿no? El humor que tiene, el Exactamente. sarcasmo, es publicista, probablemente también viva un poco del cuento, ¿no? De engañar un poco al cliente. Bueno, el tío es genial, pero como ya te lo ha presentado en un par de minutos de película, no necesita más. Ese tipo como es Gary Grant, ya sabemos que probablemente viva con la madre o que la madre ejerce una gran influencia sobre él. Lo sabemos ya un poco todo antes de ponerte ya en la trama y ya te lanzarte al vacío con él, ¿no? Pero por eso me eso, encanta. cómo cambia el personaje, igual que la película, la parte final, ¿no? O sea, Sí, la sí, película cambia de ritmo bueno, y te lleva ya, digamos, a definir, bueno, a finalizar la trama, ¿no? sí, eso es. Y el personaje cambia, ya no es tan gracioso, ¿no? Todo eso, pero todo eso, todas esas características que decía Sergio que tiene el personaje de él, ese incluso cinismo es típico del cine de Hitchcock. Yo no sé si en el guión el personaje de Cary Grant era, digamos, tan sarcástico. Igual fue el propio Hitchcock el que metió esa característica del personaje en los diálogos, porque es que en su cine hay muchísimo cinismo también de él hacia los personajes, ¿no? Y hacia las historias. Claro, sí, sí. Sí, bueno, y aparte del cinismo también, otra característica que hay siempre, bueno, sobre todo en algunas películas, en Encadenados, por ejemplo, es la sensualidad y Cary Grant cuando empieza con los besos, tal cual, que en este caso es en el tren. Y también, bueno, hablar de la censura, ¿no? Que lo habíamos hablado antes de empezar el programa, que hay un cambio de doblaje y es por la censura que hubo en España, ¿no? No sé, son características que siempre se dan en sus películas. Sí, bueno, de hecho se le acusaba, no sé si los expertos en la materia seguirán acusándolo de fetichista, porque era muy fetichista por todo este tipo de cosas, ¿no? Y hay una anécdota en el famoso, retomando un poquito lo que comentabas tú, Marcos, de la Nouvelle Vague, el famoso libro de la conversación que tuvo con François Truffaut, la anécdota que contó un poquito Suez, ¿no? De lo que le ocurrió con Julie Andrews en el rodaje de Cortina Rasgada.
No sé si sabéis que era la mujer de Blake Edwards, que era uno de sus colegas. Blake Edwards era muy amigo de Hitchcock. Y en esto que le preguntó, oye, qué tal mi mujer, ¿no? En el rodaje con la película, le preguntó Blake Edwards a él y él le dijo que era la peor actriz con la que había trabajado nunca. Pero que se la imaginaba haciéndole pues un tema sexual, ¿no? Y que, vamos, lo ponía a 100. Y dice que cogió Blake Edwards un cabreo, que estuvieron los dos a la gresca durante un tiempo enfadados. Tú imagínate, ¿no? Que tú le preguntes por tu mujer a un colega y que te salte con una bordería, ¿no? De este tipo, ¿no? Pues eso también creo que lo cuenta en el libro, que no lo he leído, pero vamos, algunas anécdotas sé, que se lo contó a Truffaut, que tuvo una gresca con su gran colega Blake Edwards por eso, por el asunto de su mujer. Que por cierto, yo estoy de acuerdo, que a mí Julie Andrews no me parece de lo peorcito con lo que trabajó, vamos. Aunque en la película le resalta la belleza, volvemos otra vez a lo mismo, leer la cara, las facciones, con la luminosidad, ¿no? Por eso lo acusaban de fetichista, porque decían que estaba que era un poco pervertido. Sí, sí, sí. De Hitchcock ha dicho siempre todo eso y sobre todo lo que tenías complejos por su físico, porque le era difícil alcanzar a ese tipo de mujeres, ¿no? Yo lo que me llama la atención, además, la escena del beso famoso que está doblado, que la censura lo quitó, es maravilloso. Cómo se van hablando y van dando vueltas sobre el armario. Es una maravilla. Eso es muy Y bueno. si os fijáis, cómo le apaga la lumbre del mechero. Es que yo nunca vi una sensualidad mayor en una escena, una seducción. No, no, Había leído yo que la versión doblada, yo no me he percatado ahora si la versión original lo tiene, cuando ella le dice a él, no hablemos de amor antes de comer, que no le dice no hablemos de amor, no hagamos el amor antes de comer. exacto. No, dice, pero si usted ya ha comido. Y dice, pero tú no. Le dice, No, pero que realmente le traduce, no hablemos de amor, y la traducción original no le decía eso, le decía, ya no hagamos el amor antes de comer. claro. Hay que haber censura. Por Censura. cierto, Menuda conversación adelantada a su tiempo, ¿eh? Vaya erotismo que despierta. Rafa, tú en la versión que tienes, pues tú la ves en Blu-ray, ¿no? Sí, esta la tengo en Blu-ray. En esa versión la censura también está, ¿no? No. Es una versión del 50 aniversario, es una versión del 2009. Y la escena está entera. Lo que pasa es que se nota el corte de la censura porque se nota que el doblador es otra persona. Dice tú, Sí. pues entonces, al ser otro doblador, esto lo han cortado. Vale. Pero vamos, lo que dice, ves la escena entera montada y no tiene absolutamente nada. Vamos, hoy en día cualquier película de todos los públicos tiene cosas más fuertes que esa, vamos, que el beso y que la situación de seducción que había ahí en ese Claro. departamento, en ese vagón de tren. Yo la que vi, la versión que he visto, solo están ahí, se parece mucho a la de Encadenados con Ingrid Bergman, que están ahí como que él se acerca a la cara y no le da besos del todo, sino que le acaricia con la cara ahí y tal. No veo ahora no recuerdo que le dé un beso explícitamente. No, Sí, no, sí, sin duda, ¿eh? La versión que tengo de DVD, que no es una versión remasterizada, sí se lo da, ¿eh? Así se lo da, Sí, sí. explícitamente, ¿no? Sí. Y de hecho la conversación es un poco subidita de tono, ¿eh? Que Va. lo que dice Rafa, que está como doblado con otras voces. Yo he visto la censurada, joder. No, yo vi la de versión de un DVD de una copia de buena calidad, y sí que sale con otras voces, como dice Rafa, y está insertado esa imagen. Es una conversación subida de tono, pero sí que le da varios besos. Y además son unos besos muy, muy chulos, porque está como rodada la cámara, va dando vueltas alrededor de ellos. Y ellos van como dando vueltas alrededor del armario. hace Sí, como un traveling ahí, sí. sí, eso sí que sale. Lo que pasa que es eso, no dan besos explícitos y es corta la escena. Dan ahí, se acerca un poquito, le habla como al oído, le susurra ahí un poco, no sé qué. ¿No? Pero la versión que viste tú cambia la voz. Sí, Sí, cambia la. Ah, bueno, creí que hablabas de la que vi yo. En la mía, Ah, bueno, sí que cambia la voz. en la edición 50 aniversario cambian las voces de los dos. ya, sí, cambia la voz.
es que al cortarla una primera vez, si luego la quieres volver a rehacer, quizás tuvieron problemas, no lo sé, o cogieron la versión original del todo otra vez y la doblaron de nuevo, pero es que eso era muy difícil porque, claro, ya llevaba el doblaje antiguo. Ya. No. Bueno, ¿y qué más cosas de la película? ¿Qué os parece? Bueno, no hemos comentado la escena de la subasta así a fondo, pero bueno, se define sola, ¿no? Sí, ahí aparte de que el personaje se veía agobiado y por todo lo que estaba ocurriendo, cuando ya descubre que ella, digamos, que era la novia digamos, del antagonista de él en la película, cómo se lo monta en esa subasta para salir. exacto, para salir del apuro, escapar de los esbirros y que llegue la policía y se lo lleve. Dice la policía, habéis tardado mucho, chicos. Ahí, en esa escena se nota la vena, vamos, cómica de Cary Grant, vamos. Es que, y además surrealista la conversación que va teniendo con el señor de la subasta, porque va diciendo una cantidad por el cuadro y él dice una superior y luego dice, no, pues vale $3. Y al momento dice, son $2000. Y ya la gente lo toma ya como, dice, este hombre qué es lo que busca aquí. Lo que realmente buscaba es que lo sacaran del apuro y se lo llevaran. La escena es genial, genial. Es brillante. Se le nota eso, que había rodado mucha comedia anteriormente. ¿Queréis verla? La vemos para que los espectadores la vean. Perfecto. Vamos a poner esa escena, sí. A ver si se ve. Uy, pues no sé si me deja desde aquí. A lo mejor lo tiene que hacer Rafa. Ya. Pero bueno, si no, la incrustamos y ya está, ¿no? Ya sí, la insertamos y ya está. Es que no me deja a mí. Vale, pues seguimos si queréis. Y esto luego se corta, ¿vale? Sí. Nada, bueno, como si la hubiéramos visto. Es que no me deja a mí. Al grabar Rafa no me deja a mí salir del programa. Bueno, pues ya hemos visto esta escena y bueno, lo que habíamos comentado antes es una genialidad totalmente. Y bueno, hay otras que también están muy bien, como por ejemplo, bueno, volviendo a la del tren, que ahora me ha venido digamos, el flash otra vez a la cabeza. Toda la conversación, sí que hemos comentado algo, pero toda la conversación es muy ingeniosa, ¿no? Entre los dos cuando están en lo de la comida, ¿no? Yo creo que ahí hay un diálogo muy ingenioso entre los dos, ahí, ¿no? Cómo se tiran el uno al otro, ¿no? Cómo juegan. ¿Qué pensáis? Sí, el juego de esto, de la seducción de ella hacia él. Correcto. Lo que pasa es que, claro, él no se podría imaginar lo que ocurre más adelante en la película, pero lo que tú dices es un diálogo bastante chispeante, ¿no? Van diciéndose cosas pues, en el juego ese de la seducción, entre la copa, la no copa y todas las cositas que se van hablando del tema de estos señores que le están siguiendo, pero no se lo deja caer hasta que luego ella le dice, mira, por ahí llegan dos señores, más vale que salgas pitando, ¿no? Es una conversación súper ingeniosa, vamos, sí. No, ahora que dijiste lo de la conversación de que están ahí, ¿os habéis fijado que hace una crítica al productor David Oceknil, ¿os suena? El productor de Lo que el viento se llevó. Se llamaba David Selnick. Él puso la O como para darse importancia o en el apellido, para cambiarse el apellido, para darse así por interés. Y os fijáis que él le enseña cuando le enciende la lumbre con las cerillas, que ya le digo con la manera sensual con que las apaga, que me parece maravillosa, ella lee el nombre de él y en el medio hay esa O punto, y le pregunta, ¿qué significa la O? Y dice, no significa nada. ¿Qué fue? ¿Una crítica al productor? Sí, una crítica al productor. La deja ahí como... Pero crítica de Hitchcock, ¿no? Hacia su compañero, digamos. Sí, una crítica de Hitchcock hacia su compañero, porque le dice, ¿qué significa la O? Y dice Cary Grant, no significa nada. Igual que no significaría nada en el apellido del productor. Lo he leído recientemente y me llamó la atención porque es que es muy típico de Hitchcock, dejarlas caer ahí sutilmente, ¿no? ¿Pero en plan broma o porque realmente tenía algo con él, algún roce o algo? No sé decir, no sé si era porque realmente era
era una broma hacia él o si llevaría mal o si tuvo algún problema con él, no lo sé decir, pero sí, lo he leído recientemente y creo que era por eso. Qué curioso. Y bueno, y el tren, la importancia del tren en las pelis de Hitchcock, siempre sale el tren. Hombre, es extraño estar en un tren, ¿no? Vas a una estación de trenes y piensas en Hitchcock. Sí, sí, sí. Lady Vanish, ¿no? Que también se desarrollaba de una mujer que desaparecía en un tren, ¿no? Exacto, sabotaje. Buah, claro, tiene tantas que sería, no sé cómo decirte. Yo cuando dijiste con la muerte de los talones, también pensé en Vértigo, porque es otra de las Sí. grandes obras maestras. Sí. A mí es la que más me gusta de él. Vértigo. Con todo lo tramposa que puede resultar a ser, pero la que más me gusta. Tramposa, pero bueno, él siempre hace trampas, ya lo sabemos. Claro. A mí la que más me gusta es La ventana indiscreta, ¿eh? La he visto. Manipulación marca de la casa. Sí, Vértigo a mí me encanta, me gusta más Vértigo que La ventana indiscreta, pero ojo que La ventana indiscreta es una escena del fotógrafo, ve cada ventana y es una escena en la vida, ¿no? O sea, es como, ¿no? Como una película distinta. O sea, es brutal. Y que te hace partícipe del voyeurismo del personaje. O sea, tú también estás mirando a través de la ventana de él. Y ves o te imaginas lo que ve él. Nada más y nada menos que lo que ve. No tienes más información. Sí, en esto de La ventana indiscreta hay una anécdota, no sé si, bueno, sabréis quién es John Carpenter, ¿no? Sí. Una de sus primeras películas que fue para televisión, aunque estaba la Warner detrás, se llama Alguien me está vigilando. Es también lo mismo, es un tipo que desde un edificio contrario donde está el personaje protagonista de la película, que es una chica, está el tío desde haciendo voyerismo y buscando a las víctimas para atacarlas. Y la película es muchísimos planos desde que ella mirando, buscando al culpable, digamos, al que lo está acosando, buscando de piso en piso, mirando y mirando, mirando. Y el propio Carpenter dijo que fue un homenaje que le hizo a La ventana indiscreta. Y de hecho ahí se ve perfectamente el guiño a Hitchcock, que no es esa película suya. Es de las menos conocidas de Carpenter, pero vamos, se ve perfectamente que digo, La ventana indiscreta. ¿Y qué otras os gustan de él, de Hitchcock? Aparte de... A mí me apasiona, cada vez que la veo me parece mejor película, La soga. La soga. Claro, son 60, 70 minutos de película. Sí, casi de los primeros planos secuencias de la historia del cine, ¿no? Plano secuencia de 1 hora, ¿no? Tremendo. Tremendo. Bueno, Rebeca también. Rebeca. Sí. Encadenados. Encadenados, Psicosis. Los pájaros. Los pájaros. No, es que tiene tantas. Sería difícil encontrar Psicosis, que nos hemos olvidado, que ahora más cumple aniversario, ¿no? Sí. Extraños en un tren. Exacto, Extraños en un tren. Extraños en un tren, sí, señor. 39 escalones, también está bien. Tiene su aquel, no es tan buena como estas. No, pero yo me lo paso bien hasta sus trabajos menores. Yo hasta Topaz me parece una maravilla. Visto otra vez, me parece divertidísima. Frenesí es una maravilla. Sí, Frenesí es una maravilla, correcto. Sí, esos primeros planos de las víctimas, da un miedo, vamos. Y cómo la cámara va andando, cómo mueve la cámara, macho. Sí. Película. Y unos planos secuencia que el tío mueve la cámara dentro de los pisos, la saca, mueve el plano hacia arriba para que veas la ventana, luego tremendo. Incluso su serie, Alfred Hitchcock presenta, que yo la tengo en DVD entera, la cañas. Sí. Su serie es tremenda, esos pequeños relatos. Sí, los pequeños relatos. A mí me daba mucho miedo de pequeño la serie de Alfred Hitchcock. Sí, me acuerdo que había episodios buenísimos, ¿eh? Había episodios que te dejaban con la cabeza loco durante todas las semanas, que eran buenísimos. Bueno, para un niño era difícil ver esos episodios, ¿eh? Porque, joder, es que hay algunos que daban un miedo, una tensión, ¿no? Yo creo que luego incluso Chicho Ibáñez Serrador con Historias para no dormir, yo creo que igual tuvo referencias de la serie esta de Hitchcock. Seguro. Sí. Hace poco, recientemente, además, muy recientemente, ahora unas semanas, estuve viendo uno en un canal temático, no sé si era la TCM, y me pareció maravilloso. A ver si lo recordáis, que era uno que era en una cárcel y siempre apalabreaban con el sepulturero, apalabreaban salir de la cárcel con
que con el próximo muerto que saliera, pues lo metían dentro de la caja y el sepulturero te iba a buscar y te sacaba de allí y aprovechaban para salir de la cárcel. Y entonces, la resolución es buenísima y todo eso en 25 minutos que duraba el episodio. Entonces, un peso acuerda con el sepulturero que, bueno, que la próxima vez que muera uno, pues se mete en el fétero y va a buscarle. Entonces, nada, llega, le entierran y no aparece nadie. Y entonces la angustia de ese señor que está en la caja moviéndose, intentando, pero ¿por qué no viene nadie? ¿Por qué no viene nadie? ¿Por qué no queda este cabrón que no me viene a buscar? Que no sé qué, que estoy enterrado vivo, no sé qué. Y cuando consigue encender un mechero se da cuenta que el muerto es el sepulturero. Normal. Genial. Bueno, no, la verdad es que es un genio y bueno, no sé si queréis añadir algo más ya de la película, creo que hemos hablado largo y tendido, o queréis ya elegir la escena que más os gusta. A mí hay una escena que, bueno, que relacionada con esto de Batman y el cambio del personaje que va evolucionando a medida que avanza la película. ¿Os dais cuenta de que al final hay una escena que me encanta cuando él le dispara y se encuentra con ella y descubre que ella era, bueno, que él quiere ver antes de marcharse antes de que se cubra el pastel? Y os dais cuenta que la coge por el hombro y le dice, tranquila, tranquila, cariño, que yo me encargo de la situación, que estoy acostumbrado a enfrentarme al peligro y tú tranquila. Y van hablando los dos y él ya con la naturalidad de que es un agente secreto y que se va a encargar de todo, ¿no? Es que me encanta esa secuencia. No sé si os dais cuenta, al final le coge por el hombro, está caminando por el bosque y dice, venga, tú tranquila, que yo me encargo de todo, ya estoy acostumbrado a enfrentarme al peligro, a situaciones extremas, pero yo soy un agente que yo aquí lo resuelvo todo. Y además, el papel, ¿no? Sí. Y otra cosa que me gustaría resaltar, que tenía aquí apuntada, la sutileza. ¿Os habéis fijado que yo me la he vuelto a ver, como la he vuelto a ver y había leído ya varias cosas, la sutileza del personaje del Martin Landau, el compinche, el brazo derecho de él, que estaba enamorado de James Mason? Sí, hay una anécdota. En una de las conversaciones, cuando descubre que ella le está engañando a él, a James Mason, le abre los ojos, le dice, ¿será intención femenina? Y dice, ¿será la intuición femenina que tengo que esta mujer no es de fiar? Y digo, es que es fantástica, lo está dejando caer, no te lo está diciendo porque hoy al espectador decir todo, pero los magos de antes, como Alfred Hitchcock, no te lo decían, te lo dejaban ahí. Qué sutileza de manera rodar que estaba enamorado de James Mason, el brazo derecho del esbirro. Me parece fantástico. Sí. Y bueno, entonces, ¿qué escenas? Para ir ya finalizando, ¿qué escena os gusta más? Rafa. Hombre, como icónica la de la avioneta. Pero yo me voy a quedar con la escena final en el Monte Rushmore, ¿no? Me la has quitado. Claro. ¿Cómo van ellos dos huyendo por un lado? Que eso también tiene su toque cómico, ¿no? Porque vas viendo cómo va planificándola y vas viendo a ellos dos por un lado, por otro lado al esbirro número uno, por otro lado al otro esbirro. Y se van buscando unos a otros, a ver por dónde asoma uno, por dónde asoma otro. Y luego ya el momento final, lo que comentaba antes, cuando están los dos enganchados al precipicio del monte, llega Martin Landau, le pisa la mano, cuando parece que se van a caer, cómo rápidamente cambia el plano y nos mete directamente, que parece que ella se iba a caer de la cama del tren y la coge el de la mano y dice, ¿dónde vas? Y cómo acaba la película ahí en el tren, ¿no? Eso me parece genial. Una pasada. Y todo en un minuto, ¿eh? No necesitas nada más de preámbulo. ¿Y tú, Sergio? A ver, hay muchas escenas icónicas y que me gusta mucho. El principio me parece maravilloso, la escena del tren, el final, pero yo me quedo con la seducción en el tren. Me parece maravillosa. Creo que Gary Grant y Maria Sainz, la química que tienen, el diálogo que me parece maravilloso, esa conversación subida de tono, creo que es única y creo que la manera de apagar la cerilla que tiene Maria Sainz, que es súper sensual,
O sea, creo que ella está guapísima. Que encima dice que, no sé si os habéis fijado, no sé cuántos años tendría en la realidad, pero dice, tengo 26. Vale, eran 26 en cada pata. Hombre, 26 no, pero un poquito más quizás, no sé. Igual tenía uno más, sí. Pues eso, a mí la escena que más me gusta es la conversación en el tren. Y además, con esa señora delante, ¿quién no iba a caer en sus encantos, ¿no? Normal. Así que volvemos a... Y él se convierte en agente secreto gracias a ella, prácticamente. Exacto. Yo me quedo con la del disparo, ya que me habéis quitado dos muy buenas. Me quedo con la del disparo y la escena después, cuando se reúnen en el bosque, que también me gusta mucho, pero sobre todo, cómo lo escenifica, ¿no? La escena del disparo cuando están todos ahí, ¿no? Cuando le dispara, cómo cae él. De hecho, hay algún cartel de esa escena, ¿no? De la película. O sea, cómo él cae con los disparos de ella. Y luego, cuando se reúnen con el agente secreto y demás en el bosque. Me gusta también mucho ahí cuando están los coches aparcados. Y la escena 3 me gusta bastante, ¿no? Y lo que hablamos durante toda esta conversación, que el espectador también se sorprende, porque en otras películas te contarían el plan ya lo sabe, el espectador está tal. En esta no. Te vas a llevar la sorpresa que se va a llevar el mismo James Mason también, ¿no? Porque no sabes qué va a pasar porque no hemos oído la conversación que planean el plan. Exactamente. No, yo ya te digo, es que también tiene muchas escenas estéticas, ¿no? Y eso también, no sé, es un cine que también a mí me atrae mucho, ¿no? En esa escena que has comentado tú, en la del disparo, esa es una escena también, volviendo a lo que hablamos en uno de los programas anteriores, muy fordiana. Como en un solo plano te mete a un montón de gente, cada uno haciendo una cosa y es que te pierdes y tú estás pensando nada más, ostras, que le ha disparado. Pero lo que decía Sergio es que cada uno de los personajes está haciendo una cosa, ¿no? Correcto. Esa es una escena muy fordiana, sí, pues sí. Incluso el niño ya sabía que iban a disparar, ¿eh? Porque tenía los dedos en los oídos. Y el espectador no lo ve, porque tiene tantas cosas que mirar en la escena. Claro, tantos personajes en una sola escena. Es fantástico como rodaba. Sí. Fantástico. Bueno, pues damos ya por finalizado el capítulo, ¿no? No hemos pensado todavía, no podemos avanzar nada los televidentes de la próxima película. Ya la iremos pensando, ¿no? Será una buena y de algún director que no hayamos hablado. Exactamente, iremos cambiando de director y si no, nos hacemos repetitivos. Anda que no, como no hay directores de los que hablar y analizar. Exacto. A ver si salimos de los 50, ¿eh? Que estamos en los años 50, ¿eh? Otra escena que hablaba, que la relacionaba con nuestro programa anterior. ¿Os fijáis que cuando está en la ducha, o está casi fingiendo que está duchando, se está... Ah, que cantaba, correcto. Sí, señor. Se me había olvidado. Muy buena. Nos hizo ya el spoiler, ¿no? Del próximo programa. Exactamente. Muy bien. Pues nada, un placer como siempre. Animamos a los telespectadores y a los que también lo oyen por audio, por iVoox y demás, lo consultan por Facebook, Twitter. Animamos a que vean esta película y que bueno, pues vean también mucho cine de Hitchcock, que siempre es importante ver a este director. Y nada, elegiremos otra apropiada que haga honor al nombre de Clásicos Inmortales en la próxima semana. Pues nada, un saludo como siempre y nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.